Este tipo de procedimientos, igual, todas estas pruebas que se hacen de terapia génica, todas las pruebas clínicas, tienen que someterse a un comité de ética, un comité de bioética, lo más indicado, para que te los aprueben todas las fases clínicas. Tienes que someterlo a un comité de bioética, los cuales lo tienen que revisar y darles el visto bueno. Tanto si trabajas con humanos como si vas a trabajar con animales. También tienes que someter los proyectos a un comité de bioética para que te los autoricen y no haya problema desde ese punto de vista. Bueno, vamos a continuar. Aquí nos habíamos quedado en los vectores virales. Y habíamos mencionado algunas de las características de cada uno de los diferentes vectores virales que son de los más utilizados en terapia génica. En el caso de los adenoasociados, los adenovirus y los adenoasociados se están utilizando mucho en comparación con los retrovirus y los lentivirus, más que nada porque al integrar el transgen al genoma, puede ocasionar mutagénesis insercional, que ahora sí que dependiendo de dónde caiga el gen, porque el virus lo va a integrar en una zona determinada, puede ocasionar que el virus integre el gen en otra región y dañe la expresión de otro gen, entonces ocasionando principalmente lo que es mutagénesis insercional. En el caso de los adenoasociados y los adenovirus, como no se integran al genoma, pues no tenemos ese problema, pero en el caso de los adenovirus, pues podemos tener una respuesta inmune potente, la respuesta hacia lo que es el vector viral, una respuesta inflamatoria, que ese es el riesgo que se corre con los adenovirus. En el caso de los adenoasociados no hay ese problema porque no se tiene todavía registrada alguna enfermedad ahora sí que ocasionada por estos virus. La desventaja que tienen, pues es una, el tamaño, y la otra, que como no se incorporan al genoma de la célula, pues se puede perder en un determinado tiempo la información, sobre todo si se van a trabajar con células que se están dividiendo constantemente. Si se fijan, los retrovirus y los lentivirus se utilizan más para terapia génica ex vivo, es decir, se trabaja con las células y ya después las células son las que se implantan al paciente. Y los adenovirus y los adenoasociados pues sí se pueden utilizar en las dos, in vivo o ex vivo. Aquí más que nada es el rendimiento que dan estos virus, partículas virales por mililitro en el momento ya de que se generan los vectores. Se fijan, el que tiene mayor rendimiento pues son los adenovirus. Podemos obtener mayor capacidad, en este caso número de virus por mililitro ya cuando se están preparando los vectores, lo que va pues a aumentar la eficiencia, es decir, vamos a obtener una mayor cantidad de virus en un menor tiempo. Y bueno, esa es si existe inmunidad por parte de la persona que sí puede existir inmunidad contra los virus. Aquí sí, en el adenovirus y los adenoasociados sí puede generarse. Aquí todavía ahora sí que se hace la pregunta de que tal vez después de que entre el virus a la célula. Y aquí pues no se conoce. Entonces, dependiendo del tipo de terapia que se quiera aplicar y también la enfermedad que se va a tratar, las células blanco, el tipo de células blanco que se quieren tratar y el gen también que se va a expresar, pues de todos estos factores va a depender el tipo de vector viral que se utilice, que se escoja. Entonces, ya dependiendo las necesidades y los requerimientos para la terapia, pues va a ser el virus que se vaya a utilizar. Igual ahorita vamos a ver ejemplos ahora sí que de pruebas clínicas de terapia génica, donde en algunas utilizan lentivirus, en otra utilizan adenoasociados, en otra utilizan adenovirus, en otra ni siquiera utilizan vectores virales, sino utilizan otros métodos físicos o químicos para introducir el material genético a la célula. En el caso de los vectores virales, como los virus son parásitos obligados, es decir, requieren de la célula para poder replicarse y generar más partículas virales, pues para nosotros ahora sí que poder obtener los vectores que se van a usar en terapia génica, pues necesitamos una célula para que esta célula los produzca. Entonces, estos vectores virales en el laboratorio pues se tienen que producir utilizando una célula. La célula va a funcionar como ahora sí que la fábrica que nos va a permitir que se generen estos vectores.
Ya se cuentan con líneas celulares, es decir, líneas celulares que ya están modificadas genéticamente para expresar precisamente los genes virales y facilitar la generación de los vectores. Ya ahora sí que se encuentran disponibles ese tipo de líneas celulares. Y básicamente lo que se hace para generar estos vectores virales es se parte del virus silvestre, nuestro virus silvestre, así es como se desarrollaron los vectores en el inicio. Se parte del virus silvestre y lo que se hace es el genoma del virus se va a modificar. En el genoma del virus, pues vamos a encontrar los genes que son necesarios para que el virus se replique una vez que entra a la célula, para que el virus se replique, y también los genes que son necesarios para que se produzcan las proteínas de la cápside y que estas proteínas engloben o encierren al genoma viral, lo empaqueten al genoma viral. Pues aquí tenemos lo que se hace con este virus silvestre es partir su genoma. Es decir, vamos a tener en una parte, y se hace de forma, ahora sí que es una separación física. ¿Por qué? Para aumentar la seguridad del vector, es decir, para que nos aseguremos de que el virus no se reconstituya, que no, en lugar de tener vectores virales, tengamos el virus completo, el virus infeccioso. Entonces, lo que se hace es partir su genoma en dos. Por un lado, tenemos un cassette o una construcción genética en la cual se encuentran los genes esenciales para el virus. Estos genes van a ser necesarios para que el virus se replique y que además se produzcan, por ejemplo, las proteínas de la cápside para empaquetar el genoma del virus. Y por otro lado, tenemos la otra construcción genética donde vamos a insertar nuestro gen terapéutico, que ese es el gen ahora sí que el gen de interés, el que queremos insertar en la célula. Si se fijan, estas secuencias son las mismas, son secuencias del ADN viral. ¿Y por qué es necesario que las tengan? Para que esta secuencia donde va nuestro gen terapéutico sea reconocido por las proteínas virales y se pueda replicar y tengamos múltiples copias de nuestro cassette terapéutico, y que además sea reconocido por las proteínas de la cápside para que lo empaquete. Cuando estamos usando aquí estamos haciendo uso de la maquinaria del virus ahora sí que para nuestro beneficio, para que se empaquete nuestro gen terapéutico. Y el virus que se va a generar, pues no va a ser un virus funcional, no va a ser un virus infeccioso que nos vaya a ocasionar alguna enfermedad, sino que únicamente estamos utilizando el virus para que introduzca el material genético a la célula. Es el acarreador de nuestro gen terapéutico. Entonces, la célula que se utiliza para generar los vectores tiene en su genoma estos genes, los genes esenciales para el virus. Entonces, la célula lo va a estar produciendo las proteínas virales que requiere el virus para que se replique y para que forme la cápside. Y por otro lado, a la célula nosotros le introducimos nuestro cassette con nuestro gen terapéutico. Entonces, lo que va a suceder es que la célula va a expresar las proteínas virales y se va a replicar únicamente nuestro cassette terapéutico. Vamos a tener múltiples copias de nuestro cassette, de donde va nuestro gen terapéutico. Y también la célula pues va a generar las proteínas de la cápside. Entonces la célula se va a encargar de empaquetar ahora sí que nuestra construcción genética donde va nuestro gen terapéutico, utilizando las proteínas de la cápside para generar nuestro vector. Si se fijan aquí en el diagrama, pues el vector ya no tiene los genes esenciales del virus, no los tiene, nada más tiene nuestro gen terapéutico. Esta es una señal para que ahora sí que las proteínas de la cápside lo empaqueten, y estas son secuencias reguladoras que le van a permitir, sobre todo a la maquinaria del virus, introducir la secuencia a la célula, introducir el cassette a la célula y que en la célula llegue hasta el núcleo. Este vector no es capaz de infectar, y una vez que se coloque dentro de nuestra célula objetivo, pues este virus tampoco va a ser capaz de replicarse, no se va a replicar porque no tiene los genes esenciales para que lleve a cabo la replicación y se generen nuevas partículas virales que pudieran causar una infección.
Entonces, de esta forma se obtienen los vectores. Ya una vez que la célula los produce, lo que se hace es aislarlos. Se aíslan los vectores, se purifican y estos vectores ya son los que se pueden utilizar para la terapia, ya sea para administrarlos a un cultivo celular o para, ahora sí que, introducirlos directamente al paciente. Y bueno, este es en el caso de los vectores virales. El procedimiento es similar para los 4 tipos de vectores, de los vectores virales. Así se obtienen este tipo de vectores. Nuevamente tenemos lo que es la obtención del vector. Aquí ya tomando en cuenta si queremos utilizar vectores virales o si no queremos utilizar vectores virales. Este es nuestro gen terapéutico, el cual queremos, es el gen que vamos a introducir. Y le tenemos que adicionar precisamente unas secuencias reguladoras. Estas secuencias lo que van a permitir es que el gen se exprese a una determinada cantidad. Eso ya se diseña con base en las características del gen y cómo queremos que se exprese en la célula blanco. Entonces, estas secuencias, que son las secuencias promotoras, lo que nos van a decir es la cantidad de gen que se quiere expresar. Nosotros podemos regularlo dependiendo del tipo de promotor que adicionemos. La cantidad del gen, el tejido específico en el cual queremos que se exprese y el tiempo o la duración de la expresión. Hay promotores que permiten una expresión continua, hay promotores que solo permiten la expresión bajo ciertas condiciones. Entonces ahí sí ya va a depender de las características del gen y de cómo queremos que se exprese, o de lo que se necesite para, en este caso, prevenir la enfermedad o curar la enfermedad, que tanto se requiere la presencia del gen. Entonces, ya una vez que tenemos esta construcción, que es precisamente en donde más tiempo se lleva y más investigación se tiene que hacer en el diseño de esta construcción, de cómo se va a diseñar para poder que el gen sea funcional, lo que se hace ya es clonarlo en el virus, en la secuencia del virus. Esta parte de aquí que tenemos en la figura donde dice el gen funcional correspondería a esta parte de aquí, en esta figura, el gen terapéutico. Todo esto de aquí son secuencias propias del virus. Entonces aquí ya va a depender si es un vector retroviral o un adeno asociado o un adenovirus o un lentivirus, las secuencias que van aquí. Entonces, para generar nuestros vectores, esta secuencia se tiene que introducir a una célula y la célula nos va a producir el vector viral. Aquí ya tenemos el vector, es el virus, si se fijan, tiene nuestro gen de interés, el gen terapéutico. Y este ya está listo para entrar en contacto ya sea con las células del paciente o directamente con el paciente. Aquí sería terapia génica ex vivo y terapia génica in vivo. Ya así se aplica directamente al paciente. Entonces, si no se quieren utilizar vectores virales, lo que se hace es este gen terapéutico, en lugar de clonarlo en un vector viral, lo podemos clonar en un plásmido. Este plásmido después lo tenemos que introducir ya sea a las células o directamente al paciente. Si se fijan, aquí no tenemos ningún componente viral, no tenemos cápside ni nada, el plásmido está solito. Entonces podemos introducir el plásmido ya sea directamente a las células, si queremos hacer terapia génica ex vivo, o al paciente. Y para poder introducir este plásmido a la célula, pues vamos a necesitar de otros métodos, ya sea métodos físicos o métodos químicos, para poder introducir el plásmido ya sea a las células o directamente al paciente. Con el caso de los virus, pues no, el virus entra directamente. El virus precisamente nos va a permitir introducir el material genético. Vamos a utilizar al virus para que realice esa función. Entonces, en el caso de tener ya nuestro gen clonado en un plásmido, pues podemos utilizar métodos físicos o métodos químicos para introducirlo a la célula. Los métodos físicos son estos que están aquí, son de los más utilizados. Sin embargo, la desventaja que tienen estos métodos es que no tienen una alta eficiencia.
Ajá, no hay, ahora sí que los más eficientes son utilizar vectores virales, puesto que los virus ahora sí que biológicamente están diseñados para introducir material genético a la célula. Sin embargo, los métodos físicos pues tienen esa desventaja. Hay, por ejemplo, la inyección directa, ahora sí que inyectas directamente ya sea el tejido, donde ahora sí que donde quieres que llegue el tratamiento. Y aquí, pues la ventaja que tiene es que es más seguro y es simple, es un método sencillo, pero tenemos muy baja eficiencia. Y también puede ocasionar una inflamación local donde está el sitio de la inyección. Tenemos, por ejemplo, hydrofection, que aquí más que nada lo que se hace es se administra el plásmido mediante una inyección intravascular, es decir, en los vasos sanguíneos, y se necesita un gran volumen de la solución que contiene los ácidos nucleicos, por ejemplo, nuestro plásmido. Aquí la ventaja es que funciona muy bien para el hígado, pero la desventaja es que podemos tener cambios en la hemodinamia, es decir, cómo se comporta el movimiento de la sangre. La microinyección, aquí es la inyección directa a la célula, utilizando microagujas. La ventaja que tiene es que es altamente eficiente. Aquí sí tenemos una alta eficiencia porque vamos a inyectar célula por célula. Pero imagínense el tiempo que les va a llevar inyectar célula por célula. Entonces esa es una de las desventajas. El tiempo, tiene que ser célula a célula la administración. Y pues en este caso se utilizaría para terapia génica ex vivo, porque se tiene que utilizar directamente en las células. Y pues se requiere de un especialista, sobre todo para el uso del microscopio, para la microinyección. Esta técnica es la de biobalística, o incluso es la pistola de genes, es la traducción, pero la técnica es la biobalística. Aquí se utilizan micropartículas de un metal, principalmente se utiliza oro o tungsteno, son los dos materiales de los que se hacen las partículas, y literalmente es un disparo, se dispara a la célula. Lo que va a ocasionar es que esas partículas se recubren con el material genético, en este caso con los ácidos nucleicos, con el plásmido, por ejemplo, se recubren esas partículas y se disparan. Entonces la partícula sale con tal velocidad que penetra el tejido hasta llegar a la célula. Rompe la membrana celular y llega hasta el núcleo. Aquí, más que nada, pues se utiliza para aumentar la eficiencia, porque nos maneja baja eficiencia. Se requiere casi que dispararle a las células directamente, no tanto trabajar con el tejido, porque vamos a tener una baja penetración del tejido. Y la otra es el daño celular. Como se hace un disparo, la partícula puede atraviesa la membrana y ocasiona huecos, va a generar huecos en la membrana. Y muchas células pues no sobreviven al tratamiento, entonces podemos tener muerte celular debido a la técnica. La electroporación es aplicar pulsos eléctricos para generar poros en la membrana. Igual se puede utilizar a nivel celular. Hay algunos equipos que ya permiten hacer electroporación en el organismo. Se utiliza, por ejemplo, en ratones. Puedes electroporar directamente al ratón, pero ahí sí, ahora sí que órganos internos, pues sí se necesita cirugía. Se tiene que llegar al órgano y ahí aplicar la electroporación. Aquí pues es altamente eficiente también porque permite la entrada en la incorporación del material genético, pero hay riesgo de daño al tejido por lo mismo, por el pulso eléctrico que se da y por los poros que se generan en la membrana. La sonoporación, la magnetofección y la optofección se asemejan a la electroporación, nada más cambia el mecanismo para generar los poros. Aquí es por ultrasonido, aquí es aplicando un campo magnético y aquí es utilizando un láser, pulsos de un láser para abrir los poros en la membrana. Entonces, si se fijan, tienen ventajas y desventajas en el caso de los métodos físicos, pero si no se pueden utilizar vectores virales, pues estas son otras opciones. Nada más, ahora sí que escoger la opción que más se adecue al tratamiento que se quiere administrar. Y en el caso de los métodos químicos, pues aquí se utilizan compuestos químicos para encapsular nuestros ácidos nucleicos, por ejemplo, el encapsular nuestro plásmido.
Se pueden utilizar partículas inorgánicas, partículas poliméricas o partículas lipídicas. En el caso de las partículas inorgánicas se puede utilizar fosfato, sílica, oro, óxido de hierro, el grafeno, que es un compuesto de carbono. Se está viendo la aplicación del grafeno para generar partículas que puedan acarrear ácidos nucleicos. Y pues aquí lo que se hace generalmente, estos métodos pueden ir acoplados a un método físico. El método de fosfato de calcio no necesita un método físico, nada más se pone en contacto la célula con el fosfato de calcio. Bueno, primero la solución donde están los ácidos nucleicos se pone en contacto con una solución de fosfato de calcio y después ya se pone en contacto con las células.